diagnóstico de esclerosis múltiple iba acompañado de limitaciones físicas, discapacidad y otras cuestiones que hoy en la práctica clínica lo vemos poco. El encuentro de hoy lo vamos a dedicar a lo que tiene que ver con el pronóstico asociado al diagnóstico. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy neurólogo, coordino la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario de CEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y soy uno de los anfitriones de esta serie de encuentros junto con Jorge Chernicki, un amplio productor de medios a quien tengo el agrado de presentarlo. Bienvenido, Jorge. Bueno, bienvenido a todos y especialmente a la honra que tenemos de que esté la doctora. Definitivamente es un honor y un placer presentar para acompañarnos en esta columna de pronóstico a la doctora María Célica Irrelit, una neuróloga que codirige la unidad de esclerosis múltiple en FLENI, que nos va a acompañar a discutir este tema asociado del pronóstico en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Bienvenida, Celi. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes hoy. Bueno, nada, vamos a hablar de este tema del pronóstico de la enfermedad, que es un tema que tanto preocupa a los pacientes desde el momento en el que se diagnostica, ¿no? Definitivamente. Yo quiero arrancar con esto, principalmente con qué se entiende por pronóstico. Es decir, ¿qué es el pronóstico al momento del diagnóstico y qué es lo que vos discutís con un paciente cuando estás pensando en el pronóstico, en el momento que estás haciendo el diagnóstico, específicamente como para ponerle un marco temporal? La esclerosis múltiple, bueno, como ustedes saben, es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que va a acompañar al paciente a lo largo de su vida. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente, que puede ser a los 20, a los 30, a los 40 años, tenemos que pensar cómo va a estar ese paciente, cuál va a ser su pronóstico dentro de 20, 30, 40 años. Es decir, cómo va a estar ese paciente a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 o más aún, ¿no? Y esos son los factores que nosotros consideramos al momento del diagnóstico. Ahora, ¿se puede saber exactamente cómo va a estar esa persona? No, exactamente no. Okay. Digamos, yo siempre le digo a los alumnos cuando doy clase, si hay un multiple choice, la opción nunca y siempre, no la marques porque esa es incorrecta, ¿no? No tenemos con certeza, digamos, poder decir cómo va a estar un paciente, es imposible, pero sí hay factores que nos pueden ayudar a predecir si un paciente tiene factores de mal pronóstico o factores de buen pronóstico al momento de hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo cuáles? O sea, ¿de qué depende el pronóstico ese del paciente? Bueno, hay un factor hoy en día que es fundamental que tiene que ver el tiempo al diagnóstico. Cuanto antes se diagnostique esta enfermedad, mejor es el pronóstico a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tratamientos y tenemos tratamientos lo que llamamos de alta eficacia. Entonces, el poder hacer un diagnóstico temprano es el principal factor pronóstico a largo plazo, digamos, con respecto a lo que es progresión de discapacidad hoy en día. Después hay otros factores, hay algunos factores que tienen que ver que no, digamos, no se pueden modificar, por ejemplo, el sexo de un paciente, si un paciente es hombre o si es mujer, estadísticamente, digamos, los hombres podrían tener algunos factores de peor pronóstico o cuanto más... El hombre, menor pronóstico. Peor pronóstico que las mujeres, digamos. Eso tendría que ver algo con las hormonas, ¿no? Parecería que las hormonas sexuales a las mujeres nos protegerían en alguna forma con respecto a la progresión o la acumulación de discapacidad en el tiempo. Esto es algo, digamos, que particularmente nosotros en FLENI venimos estudiando hace bastante tiempo. Es sorpresivo, porque nunca lo había escuchado. Sí, ese es uno de los factores que no podemos modificar, claro, digamos, de ese lado, pero hay muchos otros factores que podemos modificar. Uno de los factores más importantes que se pueden modificar es el tabaquismo. Los pacientes que fuman progresan el doble que los pacientes que no fuman. Entonces, cuando un paciente, digamos, el mensaje que tiene que decir, bueno, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Dejar de fumar. Claro. Dejar de fumar, dejar de fumar, dejar de fumar. ¿Y el alcohol? El alcohol no es claramente un factor pronóstico. Sí, por supuesto, no el alcoholismo, ¿no? Porque eso se va a asociar a enfermedad hepática, a otras comorbilidades, digamos, y a otras complicaciones. Pero no es
tan claro determina, digamos, el factor pronóstico como el tabaquismo, ¿no? Entonces, un paciente me dice, bueno, ¿puedo tomar una copa de vino? Sí, puede tomar una copa de vino. ¿Puedo ser alcohólico? No, no puede ser alcohólico, ¿no? Eso es importante tener en cuenta la diferencia. Pero el tabaquismo es un factor pronóstico de los que consideramos modificables y que está claramente demostrado. Hay otros factores, por ejemplo, la vitamina D, que muchas veces le pedimos a los pacientes y lo suplementamos cuando está baja la vitamina D en los pacientes. Temas que tienen que ver con el sueño, la melatonina, el consumo de sal, la alimentación, que están menos demostradas que el tabaquismo como factor pronóstico. Una de las cosas que siempre tenemos en la consulta es el tema del estrés y la actividad física, si van a impactar negativamente en el pronóstico, entendiendo el pronóstico con poder tener recaídas, poder tener lesiones en la resonancia. ¿Tiene algún rol el estrés en relación al pronóstico? ¿Y cuál es el rol de la actividad física sobre el pronóstico? Con respecto al estrés, es muy difícil desde el punto de vista científico hacer un modelo de estrés, porque lo que a mí me estresa no va a ser lo mismo que lo que a otro le estresa. Entonces, hacer un modelo de estrés es complejo, pero sí se sabe, digamos, desde hace mucho tiempo que hay una especialidad que se llama psico-neuroinmunoendocrinología, que el estado, digamos, emocional y los factores estresantes actúan sobre el sistema inmunológico y tendrían un impacto en la evolución de la enfermedad. Pero no todos nos estresamos por lo mismo, claro, digamos, y no todas las situaciones. No es que a alguien le va a chocar un auto y va a tener un brote. Eso no es así y no está, digamos, demostrado que sea así. Pero por supuesto, hay factores emocionales que impactan en la evolución del paciente y sobre todo en la calidad de vida del paciente, ¿no? En cómo atraviesa la enfermedad. Y con respecto a la actividad física, sí se sabe que la actividad física, más de 30 minutos, más de 3 veces por semana, eso es lo importante, es la frecuencia también. Yo siempre le digo a los pacientes, no tienen que estar 48 horas sin moverse, ¿no? Eso libera algunos factores que se llaman neurotrofinas, que sería como un abono del jardín. Bueno, sería un abono para las neuronas y tendrían que ver con la prevención de discapacidad. Entonces, hacer actividad física y dentro de la actividad física, actividad aeróbica. Puede ser caminar, bicicleta, nadar, bailar, digamos, es lo que está recomendado. Estás marcando 30 minutos. Más de 30. Más, ¿por qué? Porque es donde a partir del minuto 25 se empiezan a liberar estas famosas neurotrofinas. Entonces lo que uno trata de hacer es que se pueda sostener, digamos, en el tiempo para liberar las neurotrofinas que impactan en el desarrollo, digamos, de colaterales nerviosas que evitarían la progresión de la discapacidad. Si te entendemos bien, Celi, de alguna manera lo discutimos cada vez que nos encontramos, es al momento del diagnóstico vos estás viendo factores pronósticos que vas a poder modificar y no poder modificar. No poder modificar tiene que ver con el género, con el momento en el cual está comenzando la enfermedad, con cuántas lesiones tiene en la resonancia, pero sí con cosas que vas a poder modificar, como por ejemplo si toma alcohol, si eventualmente hace o no hace actividad, con si fuma. Es correcto, lo miras así y eso también te permite de alguna manera abordar al paciente y tu charla con él en relación a cuál va a ser el pronóstico y qué tiene que hacer. ¿Eso es como vos manejás al paciente desde el consultorio? ¿Cómo charlas y discutís con el paciente en el consultorio? Sí, la realidad es que al inicio del diagnóstico, bueno, es un momento que suele ser difícil. Es el impacto. El impacto, hay muchas preguntas, entonces supongo en la primera consulta es muy difícil decirle al paciente no fume, no tomes alcohol, no, digamos, ¿no? Porque entonces uno va, esto es algo que vamos desarrollando a lo largo de las entrevistas, claro, porque también lo que pasa es que a veces los pacientes están sobrepasados de tanta información. Es que esa es también otra parte del estrés. Exacto. Entonces uno tiene que ir también midiendo, ¿no? Un poco, a veces es mucho ir con todo y al mismo momento que uno le hace el diagnóstico decirle no fumes nunca más, ¿no? Entonces son todas... genera ansiedad. Genera mucha ansiedad. Genera mucha ansiedad en ese momento. Es un momento de ansiedad, es un momento en el cual acompañamos a los pacientes, acompañamos a la familia. A veces esta enfermedad se presenta en pacientes muy jóvenes, entonces también está toda la carga de los familiares que vienen a la consulta, de las parejas, de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, son momentos en los cuales empezamos a hablar
A veces el paciente nos pregunta, a veces no nos pregunta. Pero la pregunta es, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? Ahí está el tema. ¿Se le deja claramente cuál va a ser el pronóstico? Lo importante, digamos, que se dice en esas consultas es que el tratamiento y el acceso a las terapias cambia el pronóstico de la enfermedad. Yo tengo una paciente de muchos años que ya dice que la esclerosis múltiple lo que hay que cambiarle es el nombre porque tiene muy mala fama. Exactamente lo mismo. Que dice, tengo esclerosis múltiple, ay no, qué terrible, ¿no? Si tuviera otro nombre sería distinto. Esta enfermedad la describió un señor que es muy famoso en la neurología que se llama Charcot hace más de 200 años y el primer tratamiento que salió disponible fue en 1983. Sí. ¿86? 1993. 93, no, 83, perdón, interferón. Esto hace que durante muchísimos años nosotros vimos a los pacientes acumular discapacidad progresivamente, casi la historia natural de la enfermedad, y esto cambió enormemente a partir del advenimiento de las terapias, porque desde esta primer terapia que está disponible a hoy en día, que tenemos más de 16 diferentes terapias y de altísima efectividad, el pronóstico de la enfermedad cambió rotundamente, ¿no? Entonces, la sala de espera cambió y la historia natural de la enfermedad la están escribiendo los pacientes hoy en día, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil saber dónde va a estar ese paciente de acá a 20 años. Porque ¿Cuándo fue el cambio? Y yo creo que el cambio fue a partir del año 2000, digamos, ¿no? En el cual las terapias se hicieron más disponibles y aparecieron terapias de mayor eficacia, ¿no? El advenimiento primero de las terapias de alta eficacia y que se generalizó más el uso en todo el mundo, hubo un cambio enorme en el pronóstico de la enfermedad. Hay un trabajo que demuestra cómo la progresión de discapacidad, digamos, a los 20 años del diagnóstico, la mitad de los pacientes tenía cierto índice de discapacidad, ¿no? Ese número de discapacidad se corrió, digamos, casi 10 años, solamente si el diagnóstico era antes o después del año 2000. Y esto tenía que ver justamente con el acceso a las terapias, no con otro factor. Te voy a hacer una pregunta, esto es a título personal. Cuando a mí me diagnosticaron, lo primero que le pregunté al neurólogo, ¿y me voy a morir? No, esa es la respuesta. La esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, no es que uno se va a morir de esclerosis múltiple y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, en algunos casos en los cuales se puede acumular discapacidad puede haber mayor predisposición, por ejemplo, a tener neumonías o escaras o complicaciones de la acumulación de la discapacidad. Pero es importante que los pacientes sepan eso, ¿no? Que no se van a morir y que es una enfermedad crónica y que tiene tratamiento y que tiene tratamientos que hoy en día han cambiado el pronóstico de la enfermedad. Todo el peso del pronóstico da la sensación de que recaen, como vos bien lo mencionás, en un diagnóstico temprano hoy, en aprovechar las terapias, ya sea de mayor o menor eficacia, dependiendo de ciertos factores del pronóstico del paciente, y se apoyan en eso. ¿Hay otros aspectos que puedan modificar el pronóstico de ese paciente o está en el diagnóstico y en el tratamiento? A ver, hay factores, como hablábamos antes, ¿no? Que tenían que ver con el tabaquismo, la actividad física, el acceso a centros de rehabilitación, el acceso a la salud, el acompañamiento social, digamos, ¿no? Son todos factores que van a influir en el pronóstico de este paciente y hoy en día son fundamentales, ¿no? Nosotros aprendimos que si solamente en la consulta vamos a ver la resonancia del paciente y le vamos a tomar los reflejos, nos estamos quedando cortos. Hoy en día sabemos que ver, por ejemplo, cómo tiene el perfil lipídico ese paciente, cómo tiene la glucemia, o sea, son todos factores que influyen en el pronóstico de la enfermedad y que tienen un rol muy importante. Incluso la salud bucal, ¿no? Del paciente está demostrado que tiene influencia en el pronóstico de discapacidad. Entonces son todos factores que tenemos que ir a ver, en el cual obviamente el paciente está en el centro, pero hay toda una serie de factores asociados que tenemos que considerar. Ese punto me parece central. ¿Por qué? Porque al paciente en un momento de su vida le hacen el diagnóstico, pero el paciente sigue viviendo y va creciendo y en un momento puede convertirse en un paciente hipertenso, lo clínico, digamos, es digamos, la parte también fundamental para que ese paciente pueda, digamos, vivir de la mejor forma posible.
Eso es fundamental y hay algo que es muy importante que son los controles generales de la salud, ¿no? Porque a mí me ha pasado en el cual pacientes mujeres no hacían sus controles ginecológicos porque pensaban, digamos, ¿no? Entonces digo, el foco está puesto en la esclerosis. Exacto, estaban tan focalizados en la enfermedad neurológica que no hacían sus mamografías, controles como digamos, habituales. Eso sí marca el pronóstico de vida. Exacto, digamos. ¿No? Ahí está la clave. Entonces, esa es la clave que uno tiene que aprender a considerar. Y nosotros como médicos también tenemos que aprender a considerar que les tenemos que preguntar. Claro. ¿Hiciste los controles ginecológicos? ¿Fuiste al clínico? ¿No? Es algo que también nosotros fuimos aprendiendo de vuelta, no solo mirar la resonancia de un paciente. Bien, ¿cuál es el futuro, quizás el presente cercano y el futuro en relación al pronóstico? ¿Por dónde se va a mover la esclerosis múltiple para individualizar el pronóstico de los pacientes? Hay un fenómeno que es donde todos queremos llegar, que sea lo que nosotros denominamos biomarcadores. Poder sacarle sangre a un paciente y decir, esta es la mejor droga para la medicina, digamos, personalizada e individualizada, ¿no? Entonces, digamos, para este paciente, esta es la mejor droga y esto es lo que tiene que recibir y esto es lo que tiene que hacer. La realidad es que se está investigando mucho hoy en día en eso, en biomarcadores. Creo que el futuro va hacia ahí. ¿Pero va a llegar ese momento? Yo creo que va a llegar. Y hay otro factor que para mí es muy importante que tiene que ver con la posibilidad de recuperar lo perdido. Nosotros hasta ahora siempre, todas las terapias que cambiaron la historia natural, lo que hacen es tratan de frenar, detener, pero somos muy malos hasta ahora en los fármacos que han tratado de recuperar, ¿no? En las técnicas de remielinización o impacto en la degeneración neuronal. Pero hay muchos estudios hoy en día ongoing que están yendo para ver ese aspecto de la enfermedad y yo soy bastante... Importante, eso creo que es muy importante lo que estás diciendo. Sí, digamos, hay muchas teorías, hay estudios que han dado negativos, pero digamos que se siguen investigando y me parece que es el gran pendiente que tenemos en esclerosis múltiple y hay asociaciones y consorcios de investigadores que están investigando puntualmente en mielina. Y eso cambiaría el pronóstico absoluto. Absolutamente, porque no estaríamos solamente pensando en evitar que avance, sino poder recuperando, ¿no? Creo que eso es lo que a futuro hacia dónde vamos. Muy interesante. Celi, y con respecto a la utilización de dispositivos, los wearables o aplicaciones para el pronóstico, ¿hoy utilizás en el consultorio, las incorporás? Sí, los uso, pero digamos, uso los habituales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el contador de pasos o con los relojes estos inteligentes, en el cual estos a mí me dan un parámetro más fidedigno de cuánto está, por ejemplo, caminando este paciente y cuál es la evolución, ¿no? Entonces solo los anoto, porque veo los promedios y los voy anotando en las consultas como para tener un parámetro más objetivo de medición, digamos, de los pacientes. A nivel, lo que nos pasa, nosotros cuando vemos un paciente en el consultorio, el otro día me pasó, ¿no? Veo un paciente, le tomo el tiempo de marcha, que es algo que hacemos habitualmente, que medimos cuánto tardan en caminar 7,5 metros, y el paciente había duplicado, o sea, de la última consulta tenía el doble tiempo de marcha. Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, estuve muy cansado, me peleé antes de venir, hoy hace mucho calor. Claro. Pero eso le puede pasar a cualquier persona que no tenga esa patología. Por supuesto, pero yo cómo sé en el consultorio si eso es real o no. Claro. Yo lo que le tuve que decir al paciente es, bueno, vení en 3 semanas y te lo vuelvo a tomar. Claro. Porque no tengo forma de saber si eso es así, si era solamente un mal día o si la enfermedad estaba avanzando. Estos wearables son espectaculares para eso, ¿no? Nos permiten sacarnos esa duda que de otra forma no lo podemos hacer. Tal cual, totalmente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa con el pronóstico? Porque estamos los pacientes preocupados. ¿Cómo sigue esto, de acuerdo a tu visión? Yo creo que el pronóstico de esta enfermedad digamos, es alentador. En el sentido de la investigación médica está realmente avanzando. Creo que no hay otra enfermedad neurológica en la cual se hayan generado tantos tratamientos como en esclerosis múltiple. Cuando yo empecé a hacer esclerosis múltiple hace 18 años, había 3 terapias disponibles.
Hoy, como decía antes, tenemos 16, o sea, digamos, vos, Juan, empezamos juntos, así que lo sabe, o sea, cambió absolutamente el pronóstico. Entonces, para mí, el pronóstico es alentador. Esto yo lo traslado a la traducción de siempre que uno está iniciando o haciendo un diagnóstico o eventualmente las personas salen a hacer en Google la búsqueda, lo que viene muchas veces o gran parte de las veces de Google, el retriever es la silla de ruedas. Claro. Diagnóstico de esclerosis múltiple es igual a la silla de ruedas o la asistencia unilateral y lo que viene por ahí en el otro paciente que ya ha llegado a la silla de ruedas es si va a tener algo para recuperar la silla de ruedas. Y me gustaría por ahí que cierres con cuál es tu mirada de esto, cuál es tu perspectiva. Creo que lo dejaste un poco claro que hoy no vemos eso desde el consultorio, pero ¿qué es lo que cambió un poco para no llegar a eso? Si se tiene que actualizar el buscador Google o por ahí no, tiene que seguir siendo así para que en la búsqueda aparezca o no aparezca eso y el paciente que ya llegó, si tiene que tener expectativas para ir para atrás o no tiene que tener la expectativa. Bien, a mí me parece que uno siempre mira al diferente, ¿no? Uno siempre ve a un paciente en silla de ruedas y dice qué tiene, pero todos los pacientes que están viajando en colectivo, digamos que vos tenés, sí. Nadie piensa qué tiene ese paciente. Hay muchos que tienen esclerosis múltiple o que tienen otra enfermedad neurológica, pero uno no les está preguntando, ellos no tienen un cartel acá que dice tengo esclerosis múltiple, digamos, ¿no? Como para poder decirlo. Entonces ahí creo que tiene que ver un poco con la imagen o con el buscador. Hay enfermedades que no son esclerosis múltiple, pero se parecen a la esclerosis múltiple, por ejemplo la neuromielitis óptica u otras, en el cual en general los brotes son mucho más severos, entonces muchas veces después de un brote puede haber requerir el uso de asistencia y a veces me pasa que en la sala de espera entra un paciente con esclerosis múltiple y me dice, no, pero ¿qué tenía? Digamos, digo, y ese paciente que ellos estaban pensando que tenía la enfermedad, la misma que ellos, no tenían la misma enfermedad, digamos, ¿no? Pero uno siempre va a pensar, o sea, va a ir. Entonces también esto es lo que pasa con Google. Google es una fuente de información espectacular, pero no tiene filtro. Sí, claro. Entonces, yo siempre lo que les digo es busquen, porque no van a dejar de buscar, pero pregunten. O sea, no saquen conclusiones de lo que lean en Google. Traigan las preguntas y traigan las consultas y esto creo que es una buena oportunidad para dejar ese mensaje a los pacientes, ¿no? No sé si el buscador va a cambiar o no. Ojalá que cambie, pero posiblemente no lo haga. Pero digo, no saquen conclusiones, convérselas con los médicos, háblenlas, porque realmente el pronóstico de la enfermedad ha cambiado inmensamente los últimos 15, 20 años. Linda conclusión. Sí, sí, absolutamente, coincido 100%. Muchísimas gracias, Celi, muy claro todo, muy concreto. No olviden suscribirse al canal para ver este contenido y sugerir otros contenidos. Vamos a continuar con la próxima columna. Gracias. Gran parte de los pacientes a los cuales se le indicó ya sea un medicamento, rehabilitación o terapia psicológica no pueden acceder a eso. En este encuentro vamos a discutir con Diego Bujaile cómo resolver esa situación. Diego es un abogado que forma parte de Alcem y nos va a ayudar a resolver eso. Bienvenido, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a ambos. Gracias, Diego, por venir. Diego, esta es una situación muy común desde la práctica clínica. Decinos cómo hoy, desde Alcem, ayudan y asesoran a los pacientes para poder justamente enfrentar esa situación en donde hoy tienen una indicación, ya sea de un tratamiento médico, de una rehabilitación o terapia psicológica y desde el lado del sistema de salud no se lo dan. Bien, nosotros desde Alcem brindamos el asesoramiento jurídico a los pacientes cuando justamente encontramos estas trabas por parte de los distintos prestadores y que no quieren entregar la cobertura que uno solicita, ya sea de un fármaco, de un tratamiento. Y en ese contexto, cuando nos consultan, empezamos a trabajar para tratar de lograr que eso que el médico solicita, poder que el paciente lo pueda tener. En todo proceso siempre hay una parte administrativa que hay que cumplimentar, lamentablemente, con la presentación por parte del pedido, que tiene que estar hecha bien, conforme a lo que marca la ley. Y una vez que eso está presentado, cuando no tenemos respuesta, tenemos que agotar la vía administrativa, ya sea
mediante la presentación de una carta documento o la presentación de una nota. Que generalmente, o en muchos casos, porque no hay un porcentaje preciso, pero tanto con esos dos instrumentos que son de mucha utilidad, logramos que esa cobertura que se solicita, de ese pedido, ya sea un tratamiento psicológico, un pedido de una silla de ruedas o hasta de un fármaco, podamos tenerlo sin tener que recurrir a la vía judicial. Cuando lamentablemente todas esas instancias, todas esas vías no dan el resultado que nosotros buscamos, no nos queda otra opción que tener que recurrir ya a la parte judicial a través de las diferentes acciones, pero principalmente nuestra herramienta principal, que es el recurso de amparo, para justamente tratar de proteger, entre otros derechos, lo que tiene que ver con la salud, la vida y cualquier otro derecho que se vea afectado por parte de ese obligado a tener que dar la cobertura. ¿Cómo se llega al SEM? Al SEM pueden contactar, y generalmente nos llegan a través de lo que son redes sociales, el contacto a través de la página, la revista, que al SEM todavía hoy en esta época digital sigue con las revistas, y ahí están los teléfonos, mails. ¿Y esto tiene un costo? No tiene un costo, nosotros brindamos el asesoramiento gratuito, tanto de la parte administrativa como también de la parte judicial, con la parte de honorarios, que quizás es la parte que siempre judicial, honorario es la parte que siempre conlleva ese rechazo, pero nosotros no. El paciente por ahí tiene que afrontar un gasto cuando hay que iniciar un proceso, porque hay que pagar diferentes gastos para poder iniciarlo, pero no es un gasto significativo que conlleva honorarios. Nosotros tratamos de brindarle la cobertura en el aspecto judicial al paciente, por lo menos, porque ya está atravesando una situación traumática, para que encima tenga que desde el ámbito judicial no verlo. ¿Y esto en porcentajes qué eficiencia tiene para obtener, digamos, bien, no digo un resultado concreto, pero ¿tiene una cierta eficiencia? Sí, la verdad es que sí. En el último tiempo, lamentablemente, el derecho a la salud se ha judicializado y es la única forma de garantizarlo, cuando no debería ser así. Debería ser todo lo contrario y que ser la última instancia la justicia. Pero lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia porque del otro lado nos vamos encontrando con trabas. En general, obviamente no hay un porcentaje preciso, pero desde el punto de vista judicial, mayoritariamente, yo te diría que un 95%, sí, por ahí son de resultado positivo, sobre todo con lo que tiene que ver con las medidas cautelares. No voy a entrar en una cuestión técnica, pero eso es lo que nosotros solicitamos al presentar el amparo, para decirle: mire, señor juez, están dadas las condiciones, necesito el medicamento, o necesito que me brinde las sesiones, o que me dé el scooter motorizado, como nos ha pasado con varios pacientes. Después seguimos discutiendo, ya discutimos nosotros desde lo legal, pero que la persona esté bien y esté... Pero antes presentar todos los papeles que pide, digamos, eso es fundamental. Claro, pues si no están los papeles... Exactamente. Ese trabajo mancomunado que tenemos que hacer con los médicos es un trabajo en conjunto, porque, como siempre le digo a los pacientes, o hasta incluso muchas veces en charlas que damos a los alumnos en la facultad, nosotros somos abogados. Del otro lado también hay abogado y el juez es abogado. Y lo que nosotros estamos pidiendo es una cuestión médica. Entonces nosotros, ese trabajo en conjunto, esa explicación desde lo técnico, que es lo que a nosotros nos sirve de fundamento, es vital. Y ese trabajo en conjunto por parte de los médicos, cuando si hay alguna modificación o cómo podemos hacer para que la receta esté mejor y no la observen, porque la prepaga, la obra social o el propio Estado va a agarrar cualquier detallecito que tenga para intentar estirarlo. Entonces, hoy por hoy estamos teniendo un problema en ese sentido, que se está dando cada vez más con el tema de la prescripción. Por eso es muy importante, sin meterme en la parte médica, pero en la elección. Nosotros respetamos mucho desde el SEM lo que el médico quiere, porque es el idóneo, es el que sabe. Y hasta inclusive la justicia sí lo entendió muchas veces. Por eso a veces el camino, que es lo que me preguntaba, el camino a veces es arduo, pero en cada una de las instancias y de los tramos es efectivo, exactamente. Entonces,
la justificación hecha cuando necesitamos que sea una marca. Porque como hablaban en el bloque anterior, cuando necesitamos que sea una marca específica porque entienden que es el que va para ese paciente en particular, que no quiere decir que sea el mismo para vos, para él o para mí. Pero esa justificación es lo que nos hace que desde la justicia después nos digan, está bien prescripto. Gran parte de la solución radica en una correcta indicación. Exacto. Básicamente Sí. es indicarlo correctamente, dejarlo bien prescripto y desde ahí se avanza y tenés una solución desde ese lado. Totalmente. Se me ocurre algo, no sé, un médico de una obra social prepaga que indica un tratamiento, ¿puede ser rechazado también por la misma prepaga que tiene la cobertura? Sí, muchas veces nos encontramos también y el rechazo... Es contradictorio. Totalmente. Es que el rechazo no proviene por el médico y tomo eso último porque muchas veces el paciente dice, ¿y si yo le hago un reclamo y después qué pasa con mi cobertura? Claro. No pasa nada. Mientras exista la cobertura, por el motivo que fuere, la cobertura la tienen que brindar porque si no ya ahí es Claro, una qué cuestión importante eso. totalmente. Entonces, es contradictorio que mi propio médico después la prepaga misma lo rechace. Pero bueno, ahí entramos por ahí en otros factores donde hay una realidad, los recursos son finitos, las necesidades son infinitas y muchas veces la prepaga de la obra social trata de ver qué es lo que hace con el resto sin entender que lo que está en juego de esa persona que está pidiendo, que no lo hace por un capricho, porque a nadie le gusta inyectarse o tomar un medicamento de por vida o lo que sea, está en juego su vida. Entonces, desde ese lado, el estirar el tiempo lo hacen para tratar de o que el paciente mismo se canse y no, ¿sabés que el que me pediste no está este otro? Y ahí es donde el médico justamente, no, es este. Y ahí es donde tenemos que atacar y tienen que cumplir. Ahora, ¿pasa solo en Argentina esto o en otros países también? Mirá, principalmente desde la experiencia se está dando esto con el tema de la sustitución de los medicamentos, se da también en otros países. Lo que pasa es que el problema, quizás esto lo puede decir mejor Juan, que es el técnicamente idóneo, no es un problema de que como se cree de genéricos o copias, de las copias o de los principales. No pasa por eso, sino pasa por la efectividad. Puede ser un medicamento nuevo que no es efectivo y lo que hay en otros lados son otros controles, otras exigencias. Entonces, cuando vos exigís otros controles que realmente desde todo punto de vista vos exijas que este es igual a este, es indistinto para el médico recetar este o este. Pero cuando eso no sucede, y como ha pasado y he escuchado tantos neurólogos, yo siempre pongo el mismo ejemplo que escuché en una de las charlas que hemos dado antes con uno de los doctores que hablaba, era si el medicamento, y digo cualquier ejemplo, si el medicamento tiene como efecto que el pelo se caiga y el pelo no se cae, entonces ese medicamento no está haciendo efecto porque tiene que producir eso, porque es el efecto que tiene que producir. Entonces ahí es donde está el tema y por eso nosotros nos apoyamos siempre en lo que el profesional diga, porque en definitiva hay una cuestión de responsabilidad médica de que quien prescribe es el que sabe y lo hace porque conoce al paciente y conoce los efectos que puede tener. Está claro. Diego, te quería preguntar si esta gestión que se hace al comienzo hay que sostenerla, es decir, en cada suministro, en cada pedido hay que estar haciéndola o es una vez que se abre ya va a estar liberada por el periodo de tratamiento de ese paciente. Bien, y ahí tenemos que dividirlo en dos. Por un lado es nunca esto mensaje para toda la comunidad, nunca abandonar, nunca ceder ante el cansancio, porque en definitiva es lo que después produce los efectos. ¿Y por qué te digo que te lo divido en dos de la fase judicial? Mientras la medida cautelar esté vigente y dure ese tratamiento, hasta que el juicio no se resuelva, el obligado tiene que cumplir. Cuando yo tengo una sentencia, si después hay una modificación al tratamiento,
ese amparo previo por ese medicamento en particular, o por esa silla de ruedas en particular, o por esas sesiones en particulares, o por lo que sea, tengo que iniciar un nuevo proceso, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es estar cambiando el tipo de medicamento. Pero cuando yo ya tengo una sentencia y continúo con el tratamiento, eso es de por vida por parte del obligado. Clarísimo. La verdad que es muy importante tener una asociación que apoye, digamos, y que ayude a los pacientes. Es muy importante eso. Totalmente. Ese trabajo social que hace Alcem, desde la parte legal, que es lo que a mí me toca, o la parte que yo veo, pero en general, brindando la contención, apoyo, brindando talleres para los pacientes, para que puedan concurrir y darse ánimos los mismos pacientes entre sí y poder estar en conjunto. La verdad que es un trabajo excepcional y a pulmón que hace Alcem, porque es realmente un trabajo de hormiguita que hace Susana, que es impresionante. Absolutamente. Muchas gracias, Diego, Muchas como gracias. siempre, por tu Por claridad favor. y generosidad. Gracias a ustedes por la invitación. Acuérdense de suscribirse y quédense en la próxima columna, que vamos a tocar el tema de espasticidad. Gracias. Más del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen espasticidad. En esta columna vamos a discutir algunos aspectos básicos de qué es, cómo afecta a los pacientes y sobre todo tips de cómo tratar la espasticidad. Para eso contamos con el doctor Mariano Zavala. Mariano es el director médico de la Fundación Aluncó, que nos va a ayudar a descubrir algunos aspectos de la espasticidad y el manejo del día a día. Gracias, Mariano, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante aclarar que la espasticidad no siempre es mala, es un aumento patológico, digamos, del tono muscular, pero a veces este tono aumentado sirve al paciente para poder ponerse de pie, para poder realizar algunos movimientos. Y bueno, en base a si el paciente le representa algún inconveniente, bueno, ahí decidimos hacer un abordaje en grupo, como lo hacemos en la Fundación, en la que intervienen el kinesiólogo, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y bueno, y demás profesionales, y tratamos en conjunto y vemos cómo podemos alcanzar el objetivo principal del paciente. Ahora, ¿todas las personas que tienen esclerosis múltiple tienen espasticidad? La gran mayoría, digamos. Y después empiezan a tener algún problema por ahí en marcha o en su independencia, en su movilidad. Mariano, hay un concepto, o por ahí un preconcepto, de que la espasticidad se va a instalar tardíamente, después de los 5 o 10 años de evolucionar la enfermedad. ¿Eso es así? ¿O por ahí desde el inicio de la enfermedad ya podés tener espasticidad y hay que salir y evaluarlo temprano? Siempre igual cuando recibimos un paciente con esclerosis múltiple hacemos una evaluación completa y bueno, puede haber algunos reflejos patológicos, una espasticidad incipiente al inicio y bueno, que también puede ser parte del debut. Requiere también, digamos, de una reorganización del cerebro, no es instantánea, pero bueno, puede aparecer en fases iniciales. Y en general por ahí, en un principio, si no hay gran afectación de grandes grupos musculares o no hay grandes cambios, por ahí podemos optar a una opción más conservadora, tratamientos no farmacológicos y después, llegado el caso y una evaluación, por ahí empezar a instaurar otros tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles son los síntomas de espasticidad? Bueno, es, como había dicho, es el aumento patológico del tono muscular. Puede estar caracterizado como por una rigidez, ¿no? Entonces, al movimiento, por ejemplo, del brazo, hay como una resistencia pasiva y, bueno, eso puede implicar dolor, contractura muscular, puede haber espasmos en algún momento del día, nocturno, interferir con el sueño, predisponer a alteraciones después articulares, limitaciones. Básicamente le dirías por ahí a colegas y a pacientes que empiecen a notar dificultades en la marcha, empiecen a tener sacudidas, que no dejen de pensar en espasticidad. ¿Cuál sería tu mensaje en eso desde el síntoma, desde la identificación? Lo importante sería que la rehabilitación ya sea algo que se considere desde el inicio en el que tenemos un diagnóstico de esclerosis múltiple. No esperar quizás a que el paciente después esté más avanzado en su patología, que empiece a tener síntomas, digamos, más incapacitantes como para ir hasta la rehabilitación.
Podemos iniciar con algún tratamiento de acondicionamiento físico previamente, cuando el paciente recién tiene su diagnóstico, dar algunas indicaciones iniciales, porque el tono muscular y la fuerza, la estabilidad, todo lo que tiene el paciente el día de hoy, le sirve después para el mañana. Claro. ¿Y se revierte la espasticidad? Una vez que esté instalada, la podemos controlar, disminuir, pero eliminarla completamente no. Sí, digamos, podemos llegar a disminuirla demasiado según el tratamiento que instauremos, ¿no? Pero una vez que sacamos ese tratamiento, después puede ¿Y cuál es el regresar. tratamiento? Tenemos tratamientos farmacológicos, que bueno, son medicamentos vía oral, se pueden también aplicar inyecciones de toxina botulínica, si digamos es una espasticidad que está muy localizada en una zona. También hay, bueno, colocación de bomba intratecal de baclofeno. Bueno, distintos métodos farmacológicos que, bueno, eso después se evalúa en el consultorio sobre si el paciente es candidato, ¿no? Y después lo que son tratamientos no farmacológicos, que, bueno, ahí ingresa lo que es la rehabilitación con todos sus, digamos, los profesionales, terapia ocupacional, kine, demás, y bueno, los ejercicios, el plan de ejercicios, plan de estiramiento, los métodos adicionales como prescripción de equipamientos de ortopedia, férulas, ortesis, elementos de asistencia para la marcha, bueno, medio físico, fisioterapia. Es decir, que hay una batería de hay un montón de cosas, claro. Tal cual, sí, sí. Bueno, lo que sería, digamos, un plan de rehabilitación incluye lo que es, bueno, las movilizaciones físicas, los ejercicios que tienen que estar adaptados a cada paciente, ¿no? Porque también están interferidos muchas veces por lo que es la fatiga en la esclerosis múltiple. Y bueno, hay que hacer un balance, ¿no? De nada me sirve a mí, el paciente yo lo exijo muchísimo en una sesión y después en sus actividades de la vida diaria está muy cansado para poder hacer algo que le es significativo, ¿no? Porque no es todo rehabilitación, también es que el paciente siga con su vida, que tenga un propósito, que se pueda integrar a su círculo de amigos, a su familia. También eso es importante y llena psicológicamente, y si el paciente también está bien desde lo psicológico y tranquilo, la espasticidad también es mucho más amena. Uh-huh. Hay una reorganización del día en espasticidad como lo hacemos en fatiga. Un encuentro anterior hablamos de la reorganización del día en fatiga. ¿En espasticidad pasa algo parecido? ¿Evalúan momentos del día que tengan más espasticidad y reorganizan, o no aplica tanto como pasa en fatiga? Quizás te diría que no aplica tanto en fatiga como lo hace en la fatiga, digamos, pero se relaciona. O sea, la fatiga a veces incrementa los movimientos de oscilación, la inestabilidad del paciente, y si a eso le sumamos espasticidad, puede, no sé, aumentar el riesgo de caídas, por ejemplo, al final del día. Uh-huh. Pero la espasticidad por ahí tiende a mantenerse relativamente estable, salvo, bueno, que aparezca dolor, que aparezca algún cambio de temperatura del ambiente, que el paciente se ponga más estresado, y bueno, ahí va a haber variaciones. Claro, eso te iba a preguntar, con el estrés de alguna persona tiene más posibilidad de estar tan estumecido. Sí, todo, digamos, a grandes rasgos, todo estímulo displacentero puede aumentar la espasticidad. Y el estrés psicológico es uno. También después está el estrés físico por temperatura, no sé, alguna infección o demás. Y en lo que es el estrés psicológico, también se puede recomendar mindfulness, meditación, que el paciente 2 o 3 veces por día haga como un stop, ¿no? Respire hondo, inhale, aguante y después exhale. Y eso puede ayudar. O sea, la espasticidad, como dijimos al principio, tenemos un montón de cosas y tenemos que ir probando con cada paciente qué es lo que mejor le resulta. Uh-huh. Y bueno, una de esas opciones también la meditación, bienvenida sea si al paciente también le ayuda. Muy interesante. ¿Y tips? ¿Tenés tips? Algunos fuiste indicando para los pacientes. ¿Qué tips generales le darías a la comunidad de personas con esclerosis múltiple que se saben por ahí con espasticidad para que apliquen en su día a día? Bueno, es importante los estiramientos, ¿no? Se pueden hacer varias veces por día, como mínimo 2 o 3 veces por semana, digamos, que haya alguna rutina de estiramientos, que bueno, lo pueden aprender con el kinesiólogo que los esté tratando, también charlarlos con el médico, si tiene un médico especialista en rehabilitación que sigue su caso, perfecto. Pueden pedirle al cuidador o algún familiar que los asista.
sobre todo estirar los músculos que son cercanos a la cadera, digamos, cuádriceps, isquiotibiales, las pantorrillas muchas veces interfieren. Bueno, y eso se puede repetir inclusive en el mismo día si lo amerita. Lo que hace el estiramiento es como bajar un poco la espasticidad, digamos, por un periodo, ¿no? Después, para los pacientes que están trabajando, y sobre todo si están trabajando sentados, tratar de no mantener esa postura por 2 horas, 3, o sea, lo ideal sería que a cada 1 o 2 horas hagan algún movimiento, porque favorece, digamos, la circulación, que digamos como que el músculo no se estanque en esa misma postura, y bueno, después retoman, digamos. Haces como un mini stop, vas al baño quizás, volvés y bueno, cambias la postura en la que estuviste sentado. Después otra cosa que también puede hacer, por ejemplo, la gente en la casa es compresas calientes o compresas frías. Pacientes, a algunos les resulta mejor el frío, otros pacientes les resulta mejor el calor. Agua tibia, no sé, 40 grados más o menos, tirando un poquito más a cálida. 20, 30 minutos y eso ayuda, digamos, a distender un poco los músculos y se puede hacer previo a una serie de sesiones de estiramientos. Hablando de agua, la piscina, la pileta, ¿ayuda a la espasticidad? Hay que tener en cuenta la temperatura, ¿no? Okay. Y el tiempo. Si el paciente por ahí las altas temperaturas favorecen más la fatiga o tienen algún otro efecto adverso, habría que chequear eso, porque muchas piletas son cubiertas. Pero los beneficios de la hidroterapia, bueno, eliminas, por ejemplo, lo que es la gravedad, por ahí haces un montón de otros ejercicios de marcha, uno no lo puede hacer. De bipedestación, que por ahí los haría en el plano, digamos, estando en una cama o asistido, y en el agua se le posibilitan. Y está bueno, digamos, como para poder combinarlo. Sí, sí, no es que solo un tratamiento por ahí alcanza, sino es que abordarlo de distintos lados. Y bueno, el frío también puede ayudar. Disminuir a veces los movimientos así espasmódicos, sacádicos, digamos, que a veces tiene el cuerpo. Bueno, eso ayuda también. Muy bueno, muy interesante, sobre todo para intentar evitar el tema o por ahí manejarlo sin llegar a los fármacos, pero por supuesto, si es necesario, llegar a los medicamentos, que ese es otro capítulo. Vamos a abordarlo por ahí en otro encuentro, otra columna, donde toquemos los medicamentos específicos para el manejo de la espasticidad. Muchísimas gracias, Mariano, por los tips, sobre todo porque son muy útiles desde el día a día de los pacientes. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias. Recuerden suscribirse a este encuentro para visualizarlo, para sugerir otro contenido. Damos por cerrado este encuentro, ha sido un verdadero placer. Realmente, Jorge. Hoy me llevo un montón de cosas. Como paciente me parece que creo que me nutrí de un montón de situaciones y los profesionales, la verdad, de primer nivel. Absolutamente. Nos encontramos en el próximo. Un verdadero placer. Hasta la próxima. Un abrazo.